hacer que la pandemia nos enseñe lecciones que, a más de tener que ver con lo social, tienen que ver también y muy principalmente con lo político. Debemos evitar, con el esfuerzo de todos, de toda la ciudadanía, toda forma de autoritarismo, toda forma de populismo, toda forma de demagogia, porque esos males que se han instaurado en nuestro país pueden conducir no solo a un daño grave para la nación, sino a poner en peligro los valores que a lo largo de tantos años y con tanto esfuerzo hemos conseguido el conjunto de los mexicanos, a saber, la libertad, la democracia y el valor de la justicia. Todavía no se plasman por completo en nuestra sociedad esos valores, y la pandemia debe servirnos como utilísima lección para seguir luchando por el bien de nuestro país, por evitar todos aquellos males que le causan perjuicio y por lograr conseguir para nosotros, para nuestros hijos, para los hijos de ellos, un México mejor. Para eso no debemos perder la esperanza. Creo que si unimos este tema comercial junto con las oportunidades que tiene México en su mercado interno y cambiamos un poco el chip y cambiamos un poco la idea, esta idea que se ha gestado en los últimos años de que el inversionista privado es malo o es únicamente una persona ambiciosa, y pensamos que los inversionistas son los que generan empleos, son los que pagan los salarios, son los que arriesgan su capital para generar más actividad económica. Creo que podríamos entender que México tiene un enorme potencial. Ese cambio de actitud me gustaría verlo, porque creo que al final del día eso es lo que genera movimiento en la actividad económica, pero además, Luis, pues necesitamos darnos cuenta que México necesita inversión en infraestructura. Ya sé que es un tema que no es muy sexy, que no es un tema que necesariamente vaya a salir en prensa por todos lados, pero México necesita inversión en infraestructura, necesita mejorar su calidad aeroportuaria, desde luego, necesita mejorar su calidad portuaria también, no únicamente aeroportuaria. Necesita mejorar todo el tránsito en las aduanas, necesita mejorar las vías de ferrocarril, es decir, necesita cambiar la infraestructura, en el caso del sur del país, la infraestructura energética para que el sur también tenga acceso a combustibles. Creo que hay muchísimo por hacer, y en ese sentido soy optimista. Cuando estás en un estadio de desarrollo mucho mayor, es muy difícil innovar, es muy difícil saber qué es lo que quieres hacer, porque ya hiciste prácticamente todo. México todavía no está ahí, así que las oportunidades están, y ojalá que en algún momento se cambiara el chip desde la perspectiva del sector público y también desde la perspectiva del sector privado, porque creo que hay una parte del sector privado, y no estoy hablando de la generalización del sector privado, pero hay una parte del sector privado que espera que todo suceda desde el ámbito público, que espera que todo suceda desde una decisión gubernamental, y creo que no nos podemos sentar a esperar que eso suceda. Y por supuesto, Luis, yo creo que uno de los temas más importantes, mucho más importantes, tenemos que cambiar la forma en la que educamos en el país. Necesitamos preparar a los jóvenes, a los niños de hoy para pues un nuevo planeta, para un tema mucho más tecnológico, y tecnología no es darles una tableta o darles acceso a internet, tecnología va mucho más allá. Y si no hacemos eso, Luis, pues la ola tecnológica que ya está aquí, que ya llegó, pues la vamos a tener que pasar por abajo en lugar de subirnos a esa ola y surfearla y tener los beneficios que esa ola puede conllevar. Una de las grandes lecciones es, uno, que tiene que fluir el comercio porque hay gran interdependencia entre los países, y que se pueda comercializar alimentos y equipo médico, desde equipo de protección personal
para los trabajadores de la salud, hasta equipo de alta tecnología, es fundamental. Pero también lo que vimos es, ante el cierre del aparato productivo durante un buen tiempo y luego el cierre de las personas, el encierro de las personas en sus casas, el crecimiento de las ventas digitales. El comercio digital está creciendo de manera brutal. México registró tasas de 35% de crecimiento en el comercio digital el año pasado, y eso representa una gran oportunidad porque va a ser parte de esta nueva normalidad. Entonces, muchos de estos capítulos en TEMEC abren oportunidades a través de facilitación comercial, es decir, los sectores que ya se beneficiaban anteriormente, manufactura pesada, automotriz, electrodomésticos, maquinaria y equipo, etcétera, equipo de telecomunicaciones, que ya tenían éxito exportador y atrayendo inversión, deben seguir siendo exitosos porque hay medidas en el TEMEC que te ayudan a facilitar el cruce fronterizo, reducir la burocracia en la frontera, reducir los costos, y esto afecta el bottom line de las empresas de manera importante. Entonces, estos elementos nuevos en materia de pymes, en materia de empresas propiedad del Estado, establecer un entorno en el cual haya condiciones más favorables en términos de la defensa de los derechos de los trabajadores, de la conservación del medio ambiente, hace que tengamos el tratado más avanzado de todos los que hay a nivel mundial, y eso se debe traducir en oportunidades reales para sectores de manufactura avanzada, para todo lo que viene siendo los sectores de alta tecnología y lo que se le denomina la economía del conocimiento, es decir, dar este salto tecnológico en México para ligar las tecnologías de la información a la manufactura avanzada en diversos sectores, desde aeroespacial, automotriz, etcétera, obviamente equipo médico también. Entonces, yo creo que ahí las empresas deben entender bien cuáles son los elementos nuevos que están en el TEMEC que los pueden ayudar a generar alianzas con nuestros principales socios comerciales, empresas de Estados Unidos, de Canadá. Tenemos el Acuerdo Transpacífico y el nuevo acuerdo con la Unión Europea. Aprovechar, por ejemplo, las medidas que fortalecen la protección de patentes y todo lo que viene siendo el entorno de propiedad intelectual se modernizó a través del TEMEC. Y estas son oportunidades reales que se pueden traducir para la inversión y el crecimiento de los sectores de alta tecnología. Y yo creo que un área también que se debe aprovechar, sobre todo con este fenómeno del nearshoring, y repito, todo esto depende de que hagamos bien la tarea a nivel doméstico y tengamos políticas domésticas propicias para atraer la inversión. Pero si logramos transitar en esa dirección y aprovechar las ventajas que nos da la liberalización comercial y en particular los instrumentos que existen dentro del TEMEC, por ejemplo, desarrollar una plataforma de logística, transporte e infraestructura adecuada para enfrentar este crecimiento de comercio y de inversión, podemos tener un gran éxito en el sector externo en los próximos años. Yo siento que sectores también que no he mencionado hasta ahora, pero que son fundamentales, como el agrícola y el agroindustrial, demostraron su resiliencia, para utilizar una palabra de moda hoy en día, durante la pandemia, y que siguieron creciendo a pesar del cierre de muchos otros sectores y se mantuvieron como una de las industrias esenciales y que van a seguir creciendo en el futuro. La pandemia marcan un parteaguas muy importante en la reconfiguración de los negocios, sobre todo de la reconfiguración de la clase empresarial. La clase empresarial en México, típicamente, y no, claro que hay muy buenas excepciones, pero ha sido poco participativa a nivel político. Siempre hemos estado en un modo de piloto automático, y eso es lo primero que va a cambiar. Primero, porque para poder aprovechar todas estas oportunidades que habla Ken, pues necesitamos pues tener un entorno favorable para aprovecharlas. En ese sentido, pues no podemos dejar que esas oportunidades se nos escapen nosotros como empresarios. Y también nosotros como empresas y empresarios tenemos que ser mucho más responsables con la sociedad en la que vivimos. De ahí que todas las nuevas empresas van a tener que adoptar, o todas las empresas van a tener que adoptar de una u otra forma, todas las iniciativas de ESG, por sus siglas en inglés, Environment, Social and Governance, que tiene que ver cómo ser un ciudadano más responsable en la comunidad o en la sociedad en la que vivimos. Necesitamos ser empresas responsables con el medio ambiente, y para ser responsable con el medio ambiente, pues necesitamos unas políticas que nos ayuden desde el lado de la clase gobernante para que podamos emitir menos carbono cada vez que queremos producir o fabricar algún producto. Tenemos que ser unas empresas socialmente responsables, ayudándole a la gente que menos tiene. Y no necesariamente tiene que ser llevando cobijas o llevando alimentos. Tenemos que ser conscientes que tenemos que formar a toda aquella gente que eventualmente se incorporará a la fuerza de trabajo. Tenemos que darles un salario mucho más
digno, de manera que pueda elevarse su nivel de vida y también en un círculo virtuoso todo el tema de consumo, etcétera. Veo empresas que en esta nueva era pues van a tener que tecnificarse, se van a tener que incorporar a todo lo que habla de negocios electrónicos, aprenderlos. Toda aquella empresa que no aproveche todo lo que hay hoy en día en tecnologías de información, en servicios en la nube, creo que van a quedar muy lejos de las nuevas oportunidades que existen en el mercado. Entonces, y por último, tenemos una nueva clase empresarial que está emergiendo, y me refiero a los más jóvenes, que vienen con otra conciencia política, con otro chip en cuanto a lo que se refiere al emprendedurismo, que nos va a llevar a ver muchas empresas que hoy están anidándose en diferentes lugares, todas estas startups que hemos visto surgir en todas partes del mundo. México no es la excepción. Hay un fuerte empuje de la clase joven en México por iniciativas de toda índole, desde el sector financiero, el sector de productos de consumo, el retail, etcétera. Entonces, vamos a ver una reconfiguración de las empresas mexicanas, muchas orientadas al sector externo por las oportunidades que ya han mencionado tanto Valeria como Ken, que se nos van a presentar. Vamos a ver empresas tecnificadas, un empresario mucho más responsable. Creo que el saldo final de lo que estamos viviendo en este país, tanto internamente como por los efectos de la pandemia, va a ser un saldo bueno. No sin dolor, porque pues ya estamos sufriendo parte de ese dolor desde hace 3 años. Sin embargo, sí creo que al final del camino vamos a encontrar un futuro brillante para este país.